Soy Jim Lehrer de NewsHour de PBS y les doy la bienvenida al primer debate presidencial de 2012 entre el presidente Barack Obama, el candidato demócrata y el candidato republicano Mitt Romney. Este debate y los siguientes tres debates, un presidencial y uno vicepresidencial, están patrocinados por la Comisión de Debates Presidenciales. Los 90 minutos de esta noche versarán sobre política interior y tendrán un formato diseñado por dicha comisión. Habrá 6 segmentos de aproximadamente 15 minutos, con 2 minutos de respuestas para la primera pregunta y luego un debate abierto para el resto de ese segmento. También habrá temas y preguntas a través de Internet y de otros medios, pero yo he hecho he tomado las últimas decisiones y ni la comisión ni los candidatos han sabido de antemano estos temas. Habrá 3 temas de economía, uno del papel del gobierno, otro de sanidad y otro de gobernanza. Y versarán sobre diferencias, temas concretos y elecciones. Ambos candidatos tendrán también 2 declaraciones de 2 minutos para terminar. El público ha prometido guardar silencio. No podrá aplaudir, ni abuchear, ni pronunciar ningún otro ruido que pueda distraer a los candidatos para que podamos concentrarnos en lo que los candidatos tienen que decir. Hay una excepción. Ahora le vamos a dar la bienvenida al presidente Obama y al gobernador Romney. Jim. Gentlemen, welcome to you both. Bienvenidos a los dos. Vamos a empezar con la economía, segmento número 1. Y vamos a empezar con el empleo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ustedes en cuanto a la creación de nuevos empleos? Cada uno de ustedes tiene 2 minutos para empezar. A cara o cruz se ha determinado que usted, presidente, va a empezar. Muchas gracias. Gracias, Jim, por esta oportunidad. Gracias al gobernador Romney y gracias a la Universidad de Denver por su hospitalidad. Quiero hablar de varias cosas esta noche, pero lo más importante es que hace 20 años me convertí en la persona con más suerte del mundo porque Michelle Obama se casó conmigo. Por eso quiero, cariño, desearte un feliz aniversario y te aseguro que dentro de un año no lo estaremos celebrando dentro de 40 millones de personas. Hace 4 años estábamos pasando por la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Se perdieron millones de empleo, la industria automovilística estaba a punto de derrumbarse, el sistema financiero se había congelado. Y gracias a la resistencia y a la determinación del pueblo norteamericano, comenzamos a recuperarnos. En los últimos 30 meses se han creado 5 millones de empleos en el sector privado. La industria automovilística está volviendo a crecer y el mercado inmobiliario vuelve a crecer también. No obstante, todos sabemos que queda mucho trabajo por hacer. Por tanto, la pregunta aquí esta noche no es dónde hemos estado, sino hacia dónde vamos. El gobernador Romney tiene una perspectiva que dice que si recortamos los impuestos, sobre todo a los ricos, y quitamos regulaciones, estaremos mejor. Yo opino otra cosa. Creo que tenemos que invertir en educación, en formación. Creo que es importante que desarrollemos nuevas fuentes de energía aquí en Estados Unidos, que cambiemos nuestro código fiscal, que garanticemos que ayudamos a las pequeñas empresas y a las empresas a invertir aquí en Estados Unidos. Que cojamos el dinero que hemos ahorrado al acabar con 2 guerras para utilizarlo en Estados Unidos y reducir nuestro déficit de una forma equilibrada para poder hacer estas inversiones tan importantes. En último término, corresponde a los votantes, a ustedes decidir qué camino elegimos.
podemos seguir con las economías que nos metieron en este problema o tener un nuevo patriotismo que dice Estados Unidos funciona mejor cuando a la clase media le va mejor. Y yo espero tener ese debate aquí. Gobernador Romney, 2 minutos. Gracias, Jim. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Quiero dar las gracias al señor presidente, a la Universidad de Denver y también a la Comisión de Debates Presidenciales. Felicidades, señor presidente, por su aniversario. Creo que es el peor de los escenarios que se podía imaginar para celebrarlo conmigo aquí. Felicidades en cualquier caso. Por supuesto, este es un tema importante. En los últimos años he podido hablar con personas en todo el país. Una mujer en Ohio me dijo que necesitaba ayuda, que no tenía ninguna pensión. El otro día estuve en Denver. Una mujer vino con su bebé en los brazos y me dijo, mi marido ha tenido 4 empleos en 3 años. Acaba de perder el último de ellos y acabamos de perder nuestra vivienda. Por favor, ayúdenos. La respuesta es que, por supuesto, podemos ayudar a estas personas, pero vamos a tener que tomar un camino diferente, no el camino que hemos estado siguiendo, no el que describe el presidente como el de que pasa por recortes. Y mi plan tiene 5 pasos. Una es la independencia energética para crear 4 millones de puestos de empleo. En segundo lugar, la formación y no depender tanto de China. En tercer lugar, desarrollar las habilidades de las personas. Ahora mismo estamos muy lejos. En cuarto lugar, conseguir el equilibrio del presupuesto. Y en quinto lugar, trabajar por las pequeñas empresas. Son las que crean los mayores puestos de empleo en este país. Y muchas personas, lamentablemente, han pensado últimamente que Estados Unidos no es el mejor país para crear sus empresas. Yo sé cómo hacer que las empresas pequeñas crezcan y cómo poder ayudar a las personas. Tengo que decir que el camino que se ha tomado en los últimos años no es el camino correcto. Y el presidente dijo cuando comenzó su mandato hace 4 años que iba a regular mejor, que iba a hacer otras cosas de una forma, pero no es la respuesta que necesitamos. Tenemos que restaurar la vitalidad para que este país pueda seguir funcionando. Gracias. Señor presidente, ¿puede responder directamente a lo que ha dicho el gobernador acerca de este enfoque que es el que dice que es el suyo? Bien, voy a hablar concretamente de lo que creo que hay que hacer. En primer lugar, tenemos que mejorar nuestro sistema educativo. Hemos progresado mucho con ideas tanto de demócratas como de republicanos y hemos visto beneficios, ventajas en algunas cosas. Tenemos un programa llamado Race to the Top que ha hecho reformas en 46 estados del país, mejorando los niveles, contratando nuevos profesores. Ahora yo quiero contratar otros 100.000 profesores más de matemáticas y ciencias y que la gente pueda conseguir formación para los trabajos que hay ahora. Y también quiero garantizar que las tasas universitarias siguen siendo bajas. En lo que se refiere al Código Fiscal, el gobernador Romney y yo decimos que el impuesto de sociedades es muy grande y hay que bajarlo, sobre todo para el sector industrial, pero también quiero acabar con esas lagunas jurídicas que da incentivos a las empresas que se llevan el trabajo a otros países. Yo quiero hacer recortes fiscales para las empresas que invierten aquí en Estados Unidos. En energía, el gobernador Romney y yo estamos de acuerdo en que hay que fomentar la producción de energía en Estados Unidos. El petróleo, el gas natural, tienen que son ahora más altos que nunca en años, pero también creo que tenemos que buscar la energía del futuro, la solar, la eólica, e invertir en ello. Todo esto es posible, pero para hacerlo tenemos que reducir nuestro déficit. Y una de las cosas de las que hablaremos hoy, me imagino, es qué hacer con nuestro código fiscal y garantizar que reducimos el gasto de forma responsable, pero también tener ingresos para hacer esas inversiones. Ahí está la diferencia, porque el plan económico del gobernador Romney quiere un recorte fiscal de $1 billón, aparte de ampliar lo que hizo Bush, y otro $1 billón más en gasto militar.
Entonces, ¿cómo vamos a pagar por esto, reducir el déficit y hacer las inversiones que tenemos que hacer sin trasladar estos costes a la clase media americana, que es una de las preguntas centrales? Ambos han hablado de cosas muy distintas y vamos a hablar de esas cosas todo lo específicamente que podamos. Pero, gobernador Romney, ¿tiene alguna pregunta que quiera hacerle directamente al presidente sobre lo que ha dicho? Sí, por supuesto. Me gustaría empezar poco a poco. Por supuesto, yo no tengo un plan para recortar los impuestos en 5.000 millones de dólares. Lo que estoy diciendo es de reducir los impuestos para las personas de las clases medias. Yo no estoy diciendo que lo van a tener que pagar otras personas. Las personas que cobran más están muy bien con usted. Las personas que me preocupan a mí son las personas que tienen problemas económicos. Muchas personas que realmente lo están pasando mal, que están viendo cómo se reducen sus ingresos en unas cantidades de entre 3 y 4.000 dólares. A la vez, el precio de los combustibles está aumentando, también el de la electricidad, los precios de los alimentos básicos. Las familias de clase media están teniendo diversos problemas y muy serios. Por supuesto, es a través de la energía, de los programas de formación necesarios para ayudar a las pequeñas empresas. Estas son las bases, los pilares principales de nuestros planes. Pero el presidente ha mencionado otras ideas. Por supuesto, habla de educación. Sé que es clave, sobre todo para el futuro de nuestra economía. Pero nuestros programas de formación, tenemos 47 ahora mismo, dependen del gobierno federal, dependen de diferentes agencias. Y cómo vamos a hacer que la inversión funcione de forma correcta para que las personas reciban la formación que necesitan. En segundo lugar, en cuanto a los impuestos, por supuesto, queremos reducir los impuestos tanto para las personas como para las empresas. Pero yo también quiero reducir los créditos y, por supuesto, para poder equilibrar la economía. En tercer lugar, la energía es algo también clave. Lo acaba de mencionar el presidente. La producción de gas en Estados Unidos está aumentando, pero no con estas políticas. Todos los aumentos en cuanto a gas natural y combustibles no ha sido gracias al gobierno, porque el gobierno ha ido reduciendo el número de licencias. Y si yo soy elegido presidente, voy a duplicar esas cifras. Voy a hacer explotaciones en Alaska, los traeré de Canadá también. Y voy a apostar por las energías limpias y quiero que los Estados Unidos de América sean independientes desde el punto de vista energético. Y en cuanto a la reducción fiscal, no está en mi interés el reducir los impuestos. Los recortes se añaden al déficit, no ayudan al déficit en cualquier caso. Y los impuestos que tienen que pagar los norteamericanos de clase media no pueden ser soportados. Por supuesto, lo que está diciendo el presidente no es exactamente así. Señor presidente. Bien, vamos a hablar de impuestos porque creo que es algo instructivo. Hace 4 años, cuando estaba aquí, dije que recortaría los impuestos para las familias de clase media. Y eso es exactamente lo que he hecho. Hemos reducido los impuestos para las familias de clase media en torno a $3.600. La razón de esto es que creo que funcionamos mejor cuando a la clase media le va mejor. Y haciéndoles estos recortes fiscales de impuestos, tienen más dinero en el bolsillo, pueden comprar un coche nuevo, sin duda están en una mejor posición para afrontar la gran recesión a la que nos hemos enfrentado, han podido enviar a su hijo a la universidad, las empresas tienen más clientes, hacen más beneficios y se contratan a más trabajadores. La propuesta del gobernador Romney, que lleva diciendo 18 meses, es un recorte fiscal de $1 billón, aparte de $1 billón más para el ejército. Y dice que lo va a pagar reduciendo las lagunas fiscales. El problema es que le he preguntado 100 veces cómo va a acabar con esas lagunas fiscales y no lo ha podido decir. Le quiero decir una cosa a Jim. Cuando juntamos todas las lagunas fiscales y las deducciones a las que se pueden ajustar las personas, si quitamos todo eso,
No se van a poder pagar 5 billones de dólares en recortes fiscales y otros 2 billones en gasto militar. Hay estudios que están viendo esto y dicen que lo único para conseguir lo que dice el gobernador Romney, para que no se añada al déficit, es poniendo todo este dinero como una carga para las familias de clase media y van a tener que pagar unos $2.000 más. No es mi análisis, es un análisis de economistas que trabajan en esto. Esta economía que va de arriba a abajo, que pretende que los que más ganan la riqueza vaya para abajo, lo que va a hacer es que va a poner una carga más en la gente de clase media y no creo que sea lo necesario para el crecimiento económico. Perdón, vamos a quedarnos hablando de impuestos. Sí, pero todo lo que acaba de decir el presidente no es cierto, no es exactamente así. Si el plan fiscal que acaba de describir es el que está diciendo que es el mío, le tengo que decir que no. No estoy buscando 5 billones de recortes. Esta sería simplemente una de las partes. No puedo decir que mi plan quiere añadir al déficit nacional. No voy a cargar a las familias de clase media. Sé que es algo bastante popular lo que usted dice y que cala entre las personas, pero no es lo que yo quiero hacer. Yo tengo 5 hijos. Estoy acostumbrado a tratar con estos temas de la economía. Sé que mucha gente puede no creerlo, pero no es así exactamente. No voy a reducir los impuestos que pagan los americanos que más cobran. Y, por supuesto, nunca voy a aumentar los impuestos a la clase media. Acaba de mencionar un estudio. Hay otros 6 estudios, le puedo decir, que dicen que el suyo es incorrecto. Y le puedo decir a usted que sí está en sus planes el aumentar los impuestos. Hay muchos estudios, pero vamos a hablar de lo que realmente importa. Quiero reducir los impuestos y también reducir las deducciones para poder seguir teniendo los ingresos que necesitamos en este país. Puede preguntarse por qué reducir estas tasas. Bien, porque las pequeñas empresas son las que pagan estos impuestos. El 54% de los norteamericanos trabajan en empresas que están pagando demasiados impuestos. Y si conseguimos reducirlos, podrán de esa forma contratar a más personas. En definitiva, se trata de crear puestos de empleo para los norteamericanos. ¿Quiere responder a lo que acaba de decir el gobernador sobre su propio plan? Bien, durante 18 años lleva presentando este plan fiscal y ahora, 5 semanas antes de las elecciones, dice que su gran idea es que, bueno, que no pasa nada. El hecho es que si reduces los impuestos tal y como el gobernador describe, no va a ser posible conseguir acabar con esas deducciones y lagunas fiscales que afectan a los más ricos. Y no se va a poder reducir el déficit y al final acabará cayendo la carga en la clase media. Son matemáticas, es aritmética. El gobernador Romney y yo compartimos un interés profundo de ayudar a crecer a las pequeñas empresas. Mi plan fiscal ya ha bajado los impuestos para el 98% de las familias, pero también ha bajado los impuestos para las pymes 18 veces. Y los recortes fiscales que hemos hecho lo vamos a seguir haciendo para las pymes y para las familias. Lo que digo es que para las personas que ganan más de $250.000 al año, deberíamos volver a los impuestos que había en la época de Bill Clinton, cuando se crearon muchos empleos, hubo superávit, y la razón por la que digo que esto es importante es porque si hacemos esto no solo reduciremos el déficit, no solo animaremos, fomentaremos el crecimiento del empleo a través de las pymes, sino que también podremos hacer inversiones que son necesarias en educación o en energía. Tenemos una diferencia a la hora de hablar de la definición de pymes. Para mí, en mi plan, el 97% de las pymes no van a ver cómo sus impuestos sobre la renta suben. El gobernador Romney dice que ese 3% son los que crean el empleo y los que tienen que conseguir el recorte fiscal. No hay muchos millonarios ni billonarios en las pymes. Donald Trump es un multimillonario y no creo que Donald Trump tenga una pyme. ¿Es así como usted define las pymes? Si es así, ese tipo de estrategia creo que no va a hacer que nuestra economía crezca, porque no se podrá pagar sin cargar
a la clase media o sin aumentar el déficit. Habría que hacer recortes drásticos en cosas como en educación. Y tenemos que seguir invirtiendo en ciencia, en investigación, todo eso que ayuda a que Estados Unidos crezca. Y creo que eso sería un error. Sí, me gustaría volver sobre... Perdón, para que todo el mundo lo entienda, hemos pasado nuestro primer segmento. Sin problema, perfecto. Yo no tengo ningún problema, pero como estamos hablando de economía todavía, vamos a volver a hablar de los impuestos y del déficit y de muchas otras cosas, pero por favor continúe. Sí, por supuesto. Señor presidente, tiene usted razón cuando habla usted del 97% de las empresas que no pagan, no se les van a aumentar los impuestos sobre la renta, pero estas pequeñas empresas han dado trabajo al 50% de las personas que estaban buscando trabajo, y su plan es aumentar los impuestos del 35 al 40%. He hablado con algunos pequeños empresarios, en concreto con una persona que tiene una pequeña empresa electrónica, tiene 4 empleados y piensa que está pagando demasiados impuestos federales, estatales, por ingresos, por combustible, y todo ello suma un 50%. Ese es su plan. Su plan es aumentar los impuestos para estas empresas del 35 al 40%. Y esto va a tener unas consecuencias muy negativas. Va a llevar a la pérdida de 700.000 puestos de empleo. Nuestra prioridad es crear empleo, no destruirlo. Por lo tanto, cuando yo hablo de reducir los impuestos, es para crear nuevos impuestos. La misma idea que hemos hablado es reducir los impuestos, las deducciones, para poder crear más empleo, porque no hay cosa que más ayude a los presupuestos que crear empleos, que las personas sigan contribuyendo para poder tener unos empleos y unas cuentas saneadas. Jim, vamos a pasar a otro tema, pero antes quiero decirle esto a los ciudadanos. Si creen que se van a recortar los impuestos en $1 billón y va a haber otros $2 billones de gasto adicional para el ejército que no lo está pidiendo, $7 billones, simplemente para decirles que esto es más de todo nuestro presupuesto de defensa entero. Y si creen que reducir las lagunas fiscales va a conseguir todo esto, no es verdad. El plan del gobernador Romney cree que sí lo va a hacer, pero las matemáticas, el sentido común y también nuestra historia muestran que esta no es una receta para el crecimiento del empleo. Lo hemos intentado las dos cosas. La estrategia que dice el gobernador Romney es lo mismo que se hizo en 2001 y en 2003. Y acabamos con el menor ritmo de crecimiento de empleo en 50 años. Pasamos de superávit al déficit. Y entramos a la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Yo hablo de la estrategia de Bill Clinton. Creamos 23 millones de empleos nuevos, pasamos de déficit a superávit. Y a las empresas les iba muy bien. Por eso, de cierta manera, tenemos algunos datos que parece que es más probable crear empleo y oportunidades para los estadounidenses, de una forma en la que creo que la economía va mejor cuando a la clase media tiene recortes fiscales para que tenga más dinero en sus bolsillos, y aquellos que ganamos mucho por este gran país en el que vivimos, creo que nos podemos permitir hacer un poquito más para que esto no se añada al déficit. Bien, el presidente ha empezado este segmento, por lo tanto creo que soy yo el último. Sí, pero va a poder hablar en el primer segmento. Yo creo, me gustaría tener la oportunidad de ser el último en hablar en este segmento. Me gustaría repetir lo que ya he dicho. No estoy en favor de hacer una reducción de $5 billones. Esa no es mi prioridad. Mi prioridad es acabar con el déficit, en primer lugar. Puede seguir refiriéndose a esa reducción de 5 billones, pero no es mi plan. En segundo lugar, echamos un vistazo a la historia. Mi plan no es lo que usted ha dicho, es simplemente reducir los impuestos, pero también las deducciones y las exenciones a la vez. Los ingresos seguirán fluyendo, pero podemos crear más puestos de empleo de esa forma. Esa es mi prioridad, el dar puestos de empleo a las tantas personas que están sufriendo. Y echamos un vistazo a las pruebas que tenemos, las pruebas de los últimos 4
4 años no dejan lugar a duda. Tenemos 23 millones de personas desempleadas. Es muy grave. Ahora tenemos más desempleados que hace 4 años. El crecimiento y la creación de empleo es mucho más lento que hace 4 años y las medidas que usted está proponiendo no van a hacer nada para los estadounidenses. Vamos a seguir hablando de la economía. Ahora, teóricamente, porque ahora el segundo segmento también habla de economía. Específicamente, vamos a hablar de qué hacer con el déficit federal, con la deuda federal. Cada uno tiene 2 minutos, como hemos dicho antes. Gobernador Romney, usted va a hablar primero porque el presidente habló primero en el primer segmento. Y la pregunta es esta: ¿cuáles son las diferencias entre ustedes en cuanto a su enfoque para abordar el problema del déficit en este país? Bien, me alegra que me haga esta pregunta porque es algo muy crítico. No creo que se trata de un problema económico únicamente, creo que también es un problema moral. No es moral el que mi generación siga gastando más de lo que puede. No debemos pasar a las siguientes generaciones las cosas que estamos haciendo mal ahora. Y la cantidad de deuda que estamos añadiendo no se puede mantener. Y no es moral. ¿Cómo podemos ayudar a que esto no sea así? Podemos hacerlo de diferentes formas. Una es reducir impuestos, otra sería recortar en los gastos y otro, hacer la economía más dinámica. Si las personas pueden trabajar, podremos mejorar. El presidente parece ser que prefiere aumentar los impuestos. El problema de esto es que, de alguna forma, ralentiza la creación de empleo. Yo quiero, de otro modo, el trabajar por la creación de empleos y me gustaría eliminar los programas que se basan en pedir préstamos a China. Bueno, utilizo el término, pero me gustaría eliminar estos programas y, por supuesto, me gustan algunas cosas que se están haciendo. Por supuesto, no voy a seguir pagando impuestos, pagando por bienes que vienen de China. Voy a crear programas que sean eficientes y que puedan trabajar mejor y funcionar mejor a nivel nacional. También voy a combinar diferentes agencias y departamentos para recortar el número de empleados públicos y estas son las medidas que creo que tenemos que tomar para mejorar el tema del déficit. El presidente lo único que ha hecho ha sido duplicar el déficit hasta que alcanza ha alcanzado $1 billón en los últimos 4 años. Señor presidente, 2 minutos. Cuando entré en el despacho oval, tenía un déficit de más de $1 billón esperando. Y sabíamos de dónde venía. 2 guerras que se habían pagado con una tarjeta de crédito, 2 recortes fiscales que no se iba a recuperar el dinero y muchos programas que no se iban a recuperar tampoco, aparte de una crisis económica masiva. A pesar de todo eso, lo que dijimos es, sí, hay que adoptar algunas medidas de emergencia iniciales para evitar caer en una gran depresión, pero también dijimos que teníamos que garantizar que recortábamos aquello que no nos ayudaba. 77 programas gubernamentales, de aviones, del ejército, pedidos, 18 programas gubernamentales educativos que tenían buena intención, pero no ayudaban a que los chicos aprendiesen. También nos metimos con Medicare y Medicaid de forma muy agresiva, más que nunca, y ahorramos decenas de millones de dólares. Trabajé con demócratas y republicanos para sacar $1 billón del presupuesto discrecional nacional, el recorte más grande desde Eisenhower. Todos sabemos aún así que hay que hacer más. Por eso presenté un plan de reducción de déficit de $4 billones. Está en la página web, pueden ver las cifras, qué recortes hacemos y qué ingresos subimos. Y la forma en la que lo hacemos es $2.50 por cada recorte, pedimos $1 de ingresos adicionales, pagado, como digo, pidiendo a aquellos a los que les va muy bien en este país para que contribuyan un poquito más para reducir el déficit. El gobernador Romney decía antes, hablaba de la comisión Ball-Simpson.
Es una comisión de los dos partidos que hablaba sobre cómo teníamos que salir adelante. Lo sugirió de una forma equilibrada, con algunos ingresos y con algunos recortes en el gasto. Y esta es una de las grandes diferencias entre el gobernador Romney y yo. Me gustaría acabar con esto porque está pidiendo contrastes de opiniones. El gobernador Romney, junto con otros candidatos republicanos, en los debates le preguntaron: ¿cogería $10 de recorte de gasto por $1 de ingresos? Y él dijo que no. Si se adopta una estrategia tan desequilibrada, esto significa que no se va a invertir ni en escuelas ni en educación. Significa que el gobernador Romney quiere acabar con Medicare. Esto significa también que un recorte del 30% para niños, para discapacitados, para jubilados, y creo que no es la estrategia adelante para salir adelante. Ya se han acabado los 2 minutos. Gobernador, ¿qué piensa de Simpson Bowles? ¿Apoya este programa? Simpson Bowles, yo tengo mi plan propio. No es el plan de Simpson Bowles, pero creo que esto es algo que va más con el presidente. Si usted quiere hacerlo, bueno, hágalo. Llévalo al Congreso y vea si se aprueba. Eso es lo que se ha hecho, hacer algunos ajustes. Pero ha sido presidente durante 4 años y ha dicho que ha recortado el déficit, que recortaría el déficit a la mitad, y después de 4 años no lo ha hecho. Y si sale el reelegido, seguirá sin hacerlo. Usted ya ha dicho que lo iba a hacer. Al final ha encontrado 4 billones de dólares y seguimos teniendo un déficit anual de 3 billones. Me gustaría saber por qué yo no quiero aumentar los impuestos. Bueno, pues en el año 2010 dijo que no iba a aumentar los impuestos y que iba a seguir con sus políticas, porque en una recesión no se debe nunca aumentar los impuestos sobre nadie. Cuando la economía no tiene un ritmo correcto, no podemos ir por esta línea. Dijo que no quería aumentar los impuestos para las personas, para los contribuyentes. No está solamente, cuando aumenta los impuestos, no se los está aumentando solamente a Donald Trump. Hay muchas pequeñas empresas y si usted aumenta los impuestos, está acabando con puestos de empleo. De esa forma, ha destruido usted 700.000 puestos de empleo y yo no quiero hacer eso. Vamos a responder a la pregunta de los impuestos, por favor, señor presidente. Ya hemos tenido este debate antes. No, la idea de que para reducir el déficit tiene que haber un ingreso aparte de los recortes. Tiene que haber ingresos aparte de recortes. Pero él ha descartado los ingresos. Los ingresos que yo tengo planificados son a través del empleo. Cuantas más personas trabajan, más vamos a poder recaudar. Pero no aumentando los impuestos. De esa forma nunca vamos a conseguir el resultado que queremos. Por ejemplo, España gasta el 42% de la economía en actos gubernamentales. Yo no quiero ir por esa vía, quiero ir por la vía de crear empleo en este país. Pero, señor presidente, usted ha dicho que para conseguirlo tiene que estar equilibrado. Sí, si somos serios tenemos que tener una estrategia equilibrada. Y esto no se trata solo de impuestos hacia las personas, es también hablar del impuesto de sociedades. Hemos identificado áreas en las que directamente podemos hacer un cambio que creo que ayudaría a la economía. La industria petrolera gana $4.000 millones de dólares al año y tienen deducciones que no tienen las pymes. ¿Alguien cree que ExxonMobil necesita dinero adicional cuando ganan dinero cada vez que vas a llenar el depósito? Yo no quiero eliminar eso. No quiero... Lo que quiero hacer es acabar con los recortes fiscales si tienes un avión privado para una empresa, porque si tienes un avión privado te lo puedes permitir. En lo que se refiere al impuesto de sociedades, el gobernador Romney dice que quiere tener un enfoque neutral, acabar con las deducciones, con las lagunas fiscales que haya identificado,
pero sobre todo reduciendo el impuesto de sociedades. Yo quiero hacer lo mismo, pero he identificado cómo podemos hacerlo. Y parte de la forma de hacerlo es no dar recortes fiscales a empresas que se llevan los trabajos a otros países. Ahora puedes conseguir una deducción por llevarte un plan de trabajo al extranjero. Creo que la mayoría de estadounidenses dirían que esto no tiene sentido. Por eso, si adoptamos una estrategia equilibrada, tenemos que hacer lo siguiente: ayudar a los jóvenes, que es lo que hemos estado haciendo durante esta legislatura, para que puedan, por ejemplo, ir a la universidad. Significa que el profesor con el que me reuní en Las Vegas, una profesora maravillosa, me dijo que tenía 42 chavales en la clase. Las 2 primeras semanas había algunos que estaban sentados en el suelo, hasta que al final pudieron reubicarse. Chicos de 10 años. Esta no es la receta del crecimiento. No es cómo se construyó Estados Unidos. Por eso, el presupuesto refleja las opciones. Al final hay que decidir. Y si se pide que no haya ingresos, este significa que tendremos que acabar con muchas cosas, y la magnitud de los impuestos acabará resultando en que la gente lo pase peor. Y esto no nos va a ayudar a crecer, tal y como he dicho antes. Cuando hablamos de la sanidad, hablamos de un recorte del 30% en Medicare. Quizá no parezca gran cosa cuando los números están en un papel, pero si se habla de una familia cuyo hijo está enfermo y dependen de ese Medicare, es un gran problema. Y los gobernadores son creativos, sin duda, pero no lo suficiente creativos para hacer ese 3% de ingresos de algo como Medicare, cuando hay gente que no recibe ningún tipo de ayuda. Jim, bueno, el presidente está hablando de demasiadas cosas. Me gustaría hablar poco a poco. Estamos hablando de muchísimos elementos. Vamos a analizarlos uno a uno. Cuando ha dicho que la reducción de impuestos para las empresas que trabajan en la industria de los combustibles es de 2,8 millones, en un año le ha dado 90.000 millones de dólares a estas empresas. Pero esto es algo realmente pequeño comparado con lo que podrían obtener las empresas pequeñas. Si la tasa de impuestos pasa del 35 al 40, las empresas no van a poder sobrevivir. Pero no se olvide que si está poniendo a disposición 90.000 millones de dólares, tengo un amigo que dice que bueno, siempre hay que ir con la apuesta ganadora. No se trata de las políticas correctas si quiere asegurar el crecimiento de este país. Cuando dice que las empresas que abran en el extranjero van a ser ayudadas, tengo que decirles que bueno, yo tengo bastantes ideas sobre creación de empresas, y esto tampoco es correcto. Lo que tenemos ahora mismo es que tenemos que traer la inversión a este país. En cuanto a Medicaid, quiero llevar toda esa inversión en Medicaid a los estados para que los estados puedan gestionarla y distribuirla a las personas que más lo necesitan. Y los gobernadores, tanto republicanos como demócratas, dijeron que querían ir por esa vía. Sería una gestión mucho más eficaz que el hecho de que el Estado federal nos diga cómo tenemos que distribuir esa ayuda. No utilicemos la idea de que los estados son el laboratorio de la democracia. No tenemos que decirles lo que tienen que hacer. Cada estado debe decidir cómo gestionar. Y si, por supuesto, tienen problemas, desde el Estado federal podemos ayudarles, pero son decisiones de los estados. Vamos a seguir hablando de la economía, pero de otra parte, ¿vale? Este es el tercer segmento de la economía, que son los subsidios. La primera respuesta, la tiene usted, señor presidente. ¿Ve alguna diferencia en cuanto a
seguridad social entre ustedes? Sospecho que en el tema de la seguridad social tenemos una postura bastante similar. La seguridad social está sana estructuralmente. Tipo O'Neill y Ronald Reagan la llevan de la misma forma. Está más o menos sana, pero quiero hablar sobre los valores que subyacen detrás de la seguridad social y Medicare. Y luego hablar de Medicare, porque es el gran factor de impulso que hace crecer nuestro déficit. Mire, mi abuela, algunos saben, ayudó a criarme, porque mi abuela murió 3 días antes de ser elegido presidente. Era muy independiente. Comenzó como secretaria y acabó siendo vicepresidenta de una empresa. Vivía sola porque así lo eligió y podía ser independiente porque tenía Medicare y la Seguridad Social. Había trabajado durante toda su vida metiendo dinero ahí y entendía que había una garantía básica. Y esa es la perspectiva que quiero traer cuando hablamos de esto que llamamos subvenciones. Este propio nombre indica cierta parte de independencia. Es gente que ha trabajado duro, como mi abuela y como millones de personas, para conseguir esto. Mi estrategia es decir, ¿cómo podemos fortalecer el sistema a largo plazo? Y en Medicare lo que hicimos fue decir, vamos a tener que reducir los costes si queremos afrontar el déficit a largo plazo, pero para hacerlo tenemos que ver hacia dónde va el dinero. Hemos podido ahorrar 76.000 millones de dólares de Medicare dejando de pagar a las aseguradoras y garantizando que no iban a pagar de más a los probadores. Y utilizando ese dinero hemos podido bajar el dinero de la receta de los medicamentos para jubilados y también hemos podido darles el tratamiento preventivo que al final ahorra dinero a lo largo del sistema. La forma de tratar con Medicare para reducir los costes sanitarios, al igual que con la seguridad social, como he dicho, no hace falta cambios estructurales muy importantes para tener una seguridad social buena para el futuro. Vamos a seguir hablando de esto. El gobernador Romney tiene 2 minutos para hablar de la seguridad social y de los subsidios. Bien, Jim, está claro que nuestros mayores dependen de estos programas y he hablado mucho sobre las preocupaciones que tienen las personas de si algo cambia, que cambie para peor. Y está claro que ni el presidente ni yo estamos proponiendo ningún cambio para las personas que se han jubilado, que están a punto de jubilarse, en cuanto a la seguridad social o Medicare en concreto. Por supuesto, las personas de en torno a 60, 65 años no tienen nada que temer, pero para las personas jóvenes el entorno puede ser diferente. El presidente dice que no está proponiendo ningún cambio, pero yo creo que sí lo está haciendo. En cuanto a Medicare, para las personas jubiladas, está haciendo un recorte en el programa de 7 billones de dólares y no sabemos cómo vamos a recuperar todo esto. Todo el mundo va a tener entonces unas opciones más negativas. Un 15% de los hospitales dicen que ya no van a aceptar a más pacientes a través de Medicare. Si este es el panorama que se encuentran, tenemos 4 millones de personas que tienen Medicare. Y es así, y podrían perderlo por los recortes. ¿Cómo se puede cortar estas inversiones en Medicare? Usted dijo que lo iba a mejorar, por otra parte, a través de las recetas médicas. Pero yo creo que esto no es un buen intercambio. Quiero que toda esa inversión revierta sobre Medicare. Por supuesto, podemos mejorar el programa, pero la idea de recortar la inversión en Medicare para poder, de alguna forma, equilibrar esta inversión, en mi opinión, es un gran error. Creo que Medicare y la seguridad social debe estar al servicio de las personas. Bien, en primer lugar, creo que es importante que el gobernador Romney presente este plan que dice que solo va a afectar a la gente en el futuro. La esencia del plan es que va a hacer que Medicare sea un programa de cupones.
con un soporte premium, pero al final va a ser usted no así. apoya eso. Permítame explicar por qué. Sí, pero no sería para ahora mismo, sino para el futuro. Por eso si tiene 54 o 55 quizá quiera escucharme porque le va a afectar. La idea que originalmente presentó el congresista Ryan, corríjame si me equivoco, es que daríamos un cupón a los jubilados, a los mayores, y podían ir al mercado privado para comprar su propio seguro sanitario. El problema es que, debido a que ese cupón no se va a revalorizar con la inflación, al final a un jubilado le puede costar unos $6,000 al año. Lo que no ha dicho el gobernador Romney es que va a seguir manteniendo el Medicare tradicional, pero hay un problema, porque las aseguradoras van a ver quiénes son las personas mayores más sanas, se las van a quedar dejando a los más enfermos para Medicare. Y a lo largo del tiempo lo que va a ocurrir es que el tradicional sistema de Medicare se derrumbará, se vendrá abajo. Y dejaremos a gente como mi abuela a merced del sector privado, cuando lo que más necesitan es un sistema sanitario decente. No creo que los cupones sea lo más adecuado. No es solo mi opinión. RAP ha dicho que los ahorros que tenemos que meterlos en el sistema, que no se vean afectados los beneficios. Y si usted acaba derogando el Obamacare, ya estoy orgulloso de que lo llamen así, si lo revoca, lo que va a ocurrir es que esos mayores van a acabar pagando $6,000 más de medicamentos, de sanidad, y no van a estar más sanos. Y el beneficiario primario de esa revocación van a ser las aseguradoras privadas, que se calculan que van a ganar miles de millones de dólares y no van a hacer que nuestros mayores estén más sanos. No creo que sea la estrategia adecuada, en definitiva, para garantizar que Medicare sea más fuerte a largo plazo. Vamos a hablar más en detalle de eso, pero ¿usted apoya este plan de cupones, señor gobernador? Lo que yo apoyo es no introducir cambios en Medicare. Y el presidente está queriendo recortar 716.000 millones del programa, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué voy a hacer yo con las futuras generaciones? Lo que quiero hacer es asegurarme de que Medicare va a seguir estando ahí para ellos y que van a poder utilizar ya sea el programa Medicare o un plan privado que tengan la elección. Si quieren ir por un programa privado, no van a tener que pagar nada más. No va a haber un coste adicional. Y, por cierto, si el gobierno pudiera ser tan eficiente como el sector privado y pudiera ofrecer las mismas primas que el sector privado, seguro que elegían las del gobierno. Mi opinión es que también deberíamos tener un plan privado, por supuesto, para que las personas puedan elegir. Si no están contentos con la empresa que tienen, con la aseguradora pueden cambiar. Tienen la opción. Yo quiero también mantener los beneficios altos para las personas que menos ganan. El programa, la idea detrás de este programa sería mantener la seguridad social a largo plazo. Y no solamente sigo la línea de Paul Ryan, y esto no viene solamente de él. Hay muchas personas que están trabajando en esto y que nos están dando nuevas ideas. Quieren introducir una cierta competitividad en el mercado para que las personas, en definitiva, puedan encontrar las mejores opciones. Simplemente si puedo responder rápidamente. En primer lugar, todos los estudios muestran que Medicare tiene menos costes administrativos que los seguros privados. Por eso, los mayores están contentos con él. Las aseguradoras privadas tienen que ganar dinero. Es normal, es lo que hacen. Por eso, son costes administrativos más altos, más el beneficio que tienen que tener, además de eso. Y si se quiere ahorrar dinero, tal y como propone el gobernador Romney, lo que tiene que ocurrir es que el dinero tiene que venir de algún sitio. Y si pasamos a un sistema de cupones, ponemos a los mayores a merced de esas aseguradoras. Y a lo largo del tiempo, el Medicare tradicional se habrá derrumbado.
Y por eso RAP ha dicho que su plan lo que va a hacer será debilitar a Medicare de forma sustancial, y por eso apoyaban nuestra estrategia. Una última cosa me gustaría decir. Tenemos que reducir el coste de la sanidad, no solo en Medicare, Vamos a hablar de eso. de forma general. Sí, es algo importante. ¿Es un tema separado? Sí, quiero hablar de eso, pero antes de dejar de hablar Vamos a hablar de economía- Medicare. No. Porque el motivo por el que he dicho que el gobierno puede dar un servicio a un menor coste sería para que sea mejor también para los ingresos. Pero cuando puedes recurrir al sector privado, Pueden estar de acuerdo en el hecho de que los votantes tienen una Sí, por decisión supuesto, para elegir en sin cuanto duda. a Medicare. Para terminar rápidamente de hablar de la economía, ¿qué opinan del nivel de la regulación federal de la economía? ¿Es demasiado? Y en su caso, señor presidente, ¿debería haber más? Empezamos con usted, gobernador Romney. No es un segmento de 2 minutos. Empezamos con 1 minuto solo y luego pasamos a la sanidad, por favor. la regulación es esencial. No podemos hacer que un mercado libre funcione si no hay una cierta regulación. Necesitamos regulaciones. No podemos imaginar un escenario en el que las personas abran bancos, empresas como quieran. Tenemos que tener una regulación en el mercado. Cualquier economía libre, buena y sólida tiene unas regulaciones. ¿Y ahora mismo es excesiva? En algunos lugares lo es. ¿En cuáles? Lo que está ocurriendo con la legislación anterior es que las regulaciones a veces son excesivas y de alguna forma se interponen en la economía. Le daré un ejemplo. Teníamos una serie de leyes que tenían unas consecuencias nefastas para la economía. Una de ellas fue que los bancos cayeron. Y es un boom enorme para los bancos. Ahora tenemos muchos bancos pequeños que han tenido que cerrar. Le daré otro ejemplo. ¿Usted quiere revocar esa ley? Sí, no podemos, por supuesto, eliminar todas las regulaciones. Tenemos que tener ciertas regulaciones, pero en algunas partes de Dodd-Frank había otros problemas. Necesitamos también más transparencia. Pero eso es un tema específico. Sí, pero quiero mencionar... No lo Bien, es. de acuerdo. Vamos a dejar que responda a esta cuestión específica en cuanto a Dodd-Frank y a lo que acaba de decir el gobernador. Bueno, es un gran ejemplo. La razón por la que hemos estado en esta gran crisis económica se debe al comportamiento que ha habido en todos sitios. Por ejemplo, en Wall Street había bancos que daban hipotecas, préstamos que no deberían haber concedido porque la gente no estaba cualificada. Compraban casas, la gente compraba casas que no se podían permitir. Se hacían inversiones que se calificaban de AAA cuando no lo eran. Pero también había inversiones de productos que los bancos ni siquiera entendían para conseguir grandes beneficios, pero también sabiendo que convertían a todo el sistema en algo vulnerable. ¿Qué hicimos? Hicimos las reformas más duras en Wall Street desde los años 30. Dijimos que los bancos tenían que aumentar su capital, que no podían realizar este comportamiento tan arriesgado. Necesitaban un testamento en vida para que en caso de que hiciesen algo mal no tuviesen que pagar los contribuyentes. Y nos aseguramos que esa ayuda que dábamos a los bancos la recuperaríamos con intereses. El gobernador Romney ha dicho que quiere revocar Dodd-Frank. Y bueno, le agradezco le agradezco que diga que necesitamos un mercado con regulaciones, pero luego dice que hay que acabar con Dodd-Frank. Todo lo contrario. Por tanto, la pregunta, ¿alguien cree que el gran problema que tenemos es que ha habido demasiada vigilancia, demasiado control en Wall Street? Porque si es así, el gobernador Romney será su candidato.
Pero es que eso no es lo que yo creo. Esto no es así. Por supuesto tenemos que tener regulación en Wall Street. Pero yo no designaría a 5 banqueros para que lo hagan y darle un cheque en blanco. Eso fue una de las consecuencias de Dodd-Frank. Tenemos que eliminar esas estipulaciones porque están haciendo daño. Le voy a decir algo más sobre Dodd-Frank. Acaba de decir que daban hipotecas a personas que no cualificaban. Por supuesto, es uno de los motivos del colapso que hemos sufrido. Por supuesto, tenemos que hacer hipotecas cualificadas y si no se hace, debería haber una serie de medidas. Hace ya 2 años y todavía no sabemos lo que son estas hipotecas cualificadas. Los bancos se resisten a hacerlo. Hablando de hipotecas, han hecho mucho daño, por supuesto, al mercado inmobiliario porque no teníamos las estipulaciones necesarias y la regulación necesaria. A veces tenemos demasiado, pero otras veces las regulaciones no son claras y no están permitiendo un buen funcionamiento del mercado. Por supuesto, yo quiero crear empleo. Creo que tenemos una diferencia clara, una más, entre ustedes y ahora vamos a pasar a la sanidad. Porque ahora aquí sí que hay una diferencia clara y ahora empezamos con Obamacare y es un nuevo segmento. Eso significa que cada uno tiene 2 minutos y empieza usted, gobernador Romney. Usted quiere revocar esta ley de la reforma sanitaria. ¿Por qué? Sí, por supuesto. Y una vez más, hablo por experiencia propia. Una mujer me habló y me dijo que no tenía suficientes medios para poder pagar su seguro para ella, para su marido y para su hijo. Y tenían que cancelar su póliza. Y muchas empresas, también he conocido pequeñas empresas que han tenido que dejar de dar esta cobertura a sus empleados. El coste hasta ahora ha sido prohibitivo. Cuando pensamos en el Obamacare, va a costar $2.500 más al año. Está añadiendo, por lo tanto, al coste. Cuando el presidente Obama ha dicho que este año va a reducir el coste de los seguros en $2.500, realmente lo que va a hacer es todo lo contrario, es aumentarlo en $2.500 por familia. Eso es uno de los motivos por el que no me gusta. En segundo lugar, quiero dedicar ese dinero a Medicare para nuestros jubilados. También va a eliminar la libertad. Le va a decir a las personas, en definitiva, los tratamientos que les convienen. Y no me gusta. En cuarto, hay muchas pequeñas empresas en todo el país. 3/4 partes de las empresas con este Obamacare dicen que no contratarían a personas, que lo van a tener más difícil. Por lo tanto, vamos a tener una mayor tasa de desempleo y se está dedicando demasiados esfuerzos a este Obamacare en lugar de ayudar a las personas. Este Obamacare está destruyendo puestos de empleo. Debemos hacer lo que hice en mi estado. Poner al Estado en el asiento del conductor y dar ayudas a las primas adicionales. Señor presidente, su respuesta, por favor. Bien, hace 4 años, cuando me presenté para presidente, viajé por todo el país y me reuní con la misma gente que dice el gobernador Romney. Y no era solo que las pequeñas empresas veían cómo se disparaban sus costes y no podían conseguir una cobertura asequible, aunque quisieran dársela a sus empleados. No era solo que este fuese nuestro principal factor de crecimiento de nuestro déficit. Se trataba de las familias, que les preocupaba entrar en quiebra si enfermaban. Millones de familias en todo el país, con enfermedades que ya tenían. Podían a lo mejor no conseguir cobertura. Y si tenían cobertura, las aseguradoras quizás imponían un límite arbitrario y como consecuencia pagaban sus primas y si alguien enfermaba de verdad no tenía dinero suficiente para pagar las facturas porque las aseguradoras decían que habían llegado al límite. Trabajamos en esto, junto que trabajábamos en el empleo, porque esto forma parte de garantizar que la clase media está a salvo en este país. Y le voy a decir lo que hizo Obamacare. En primer lugar, si tenía cobertura sanitaria, no significa que el gobierno tomase el control. Usted seguía manteniendo su seguro, su médico.
Pero suponía que las aseguradoras no le podían imponer límites de por vida. Que no se podía, que se permitió que los jóvenes hasta 26 años pudiesen estar en el seguro de los padres. Y también tendrían descuentos si las aseguradoras gastaban más en costes administrativos y en beneficios que en el cuidado actual. En segundo lugar, si no tenía cobertura sanitaria, creamos un plan de grupo que le permitía beneficiarse de tipos, de tasas de grupos que eran un 18% más bajos que si intentaba conseguir un seguro individual en el mercado privado. Y lo último que quiero decir antes de... Se han acabado los 2 minutos, señor. Bueno, había 5 segundos antes de que usted me interrumpiese. Bien, la ironía es que hemos visto que este modelo funcionaba realmente bien en Massachusetts. Porque el gobernador Romney hizo una cosa buena, trabajando con demócratas y con el Estado para crear lo que es realmente el modelo idéntico y como consecuencia allí la gente tiene cobertura, no se ha destruido empleo. Y como consecuencia, digo, hay un sistema en el que ahora se puede empezar a reducir costes. Ya se han acabado sus 5 segundos hace mucho tiempo. Gobernador Romney, dígale directamente al presidente por qué piensa que lo que ha dicho es incorrecto. Sí, bien, ya lo he hecho, pero bueno, se lo puedo repetir si quiere. En primer lugar, me gusta la forma como lo hicimos en Massachusetts y el hecho de que en mi estado tanto demócratas como republicanos pudieron trabajar juntos fue algo bueno. Pero lo que no ha dicho es que usted quiere hacerlo sin la opinión de ningún republicano. Usted lo está imponiendo de alguna forma, digan lo que digan los demás. Tenemos que tener un debate sobre un tema tan importante como este y usted lo que ha hecho ha sido imponerlo diciendo que esa era la mejor solución. Lo que hicimos nosotros es que nuestra decisión fue con un 87% de apoyo demócrata, lo sacamos adelante. Teníamos algunas diferencias, pero no aumentamos los impuestos. Ustedes sí lo hicieron. No recortamos Medicare, porque no teníamos Medicare en 716.000 millones de dólares, como han hecho ustedes. No controlamos los tratamientos que las personas iban a recibir. Y hay algo que muchas personas saben, y es que van a hacer que las personas corran el riesgo de perder sus pólizas de seguro. Estimamos que hay unos 20 millones de personas que podrían perder sus pólizas, su cobertura, a causa de Obamacare. Y muchos otros van a tener muy difícil tener cobertura médica. Por todas estas razones, por Medicare, por los impuestos y por el peligro de que las personas puedan perder sus seguros, no queremos Obamacare. Teníamos un plan y nuestro plan ha quedado totalmente puesto de lado y no se nos está teniendo en cuenta. Creo que debemos tener un debate y tenemos que tener un presidente que cuente con las dos partes. El gobernador Romney ha dicho que hay que hacerlo con el apoyo de los dos partidos. Esto es una idea de los dos partidos. De hecho, es republicana. El gobernador Romney, en su debate, dijo que lo que hicimos en Massachusetts podría ser un modelo para la nación. Estoy de acuerdo en que los legisladores demócratas de Massachusetts han dado consejo a los republicanos del Congreso sobre cómo colaborar. Pero el hecho aquí es que utilizamos los mismos asesores y es el mismo plan. Cuando el gobernador Romney habla de este consejo, un consejo que se creó, se trata de un grupo de expertos en sanidad, médicos, por ejemplo, que intentan ver cómo podemos reducir el coste de la atención sanitaria de forma general en todo el sistema. Porque hay dos formas de afrontar la crisis del sistema sanitario. Una es simplemente dejar a mucha gente sin cobertura y que ellos se las apañen, que las empresas vean hasta cuándo van a seguir pagando primas hasta que dejen de hacerlo y cuando los trabajadores no conseguirán cobertura, o de forma alternativa podemos intentar ver cómo podemos hacer que el coste de la sanidad sea más efectivo. Y hay formas de hacerlo. En una clínica de Cleveland, uno de los
mejores sistemas sanitarios del mundo, se ofrece una gran atención sanitaria y más barata. Y la razón es porque hacen cosas muy inteligentes. Si entra un paciente, vamos a reunir a todos los médicos, vamos a hacerles las pruebas a la vez, en vez de que haya un médico que le vea, luego otro. Vamos a ofrecer también cuidados preventivos para tratar cosas como, por ejemplo, la diabetes. Vamos a pagar a los proveedores según su rendimiento, en lugar de según el número de procedimientos que traten. Por eso este Consejo ha identificado las mejores prácticas y ha dicho, vamos a utilizar el poder de compra de Medicare y de Medicaid para ayudar a institucionalizar todas estas cosas buenas que estamos haciendo. Y al final el hecho es que cuando esté totalmente en marcha el Obamacare, estaremos en una posición de mostrar que los costes se reducen. Y en los últimos 2 años, las primas de las cuotas de la sanidad han subido, sí, pero a un ritmo más lento que en los últimos 50 años. Mientras tanto, la gente sí está consiguiendo descuentos en su cobertura sanitaria. Otra última cosa, el gobernador Romney dice que deberíamos sustituirlo. No voy a decir revocarlo, sino que se puede sustituirlo con otra cosa. Sí, el problema es que no ha dicho con qué lo va a sustituir. Solo ha dicho que lo va a llevar a los estados. Algunas de las recomendaciones que dice, comprar estados comprar seguros cruzando la frontera de los estados, esto no va a funcionar porque si se revoca el Obamacare, dejas a 50 millones de personas que pierden su cobertura sanitaria en un momento que es vital. Vamos a dejar que el gobernador explique lo que haría si Obamacare se ve revocada. Bien, sería una descripción muy detallada y muy larga, pero en primer lugar, las recetas estarían cubiertas en mi plan. Por supuesto, en segundo lugar, los jóvenes estarían cubiertos por el plan sanitario y por la cobertura sanitaria. Pero me gustaría volver a algo en el que estamos de acuerdo el presidente y yo, que sería la labor que tenemos en cuanto a Medicare, que sería hacer que el coste sea reducido, y hay un modelo que tenemos en marcha. Tenemos un consejo que ha sido elegido, que van a decidir el tipo de tratamientos que van a recibir. En mi opinión, el gobierno no es el más indicado a la hora de reducir el coste de nada. Sería como tener diferentes empresas, y si podemos tener diferentes empresas que son independientes, podrán reducir los costes de una forma mejor que el gobierno. Esto es el mercado privado. Son empresas que están compitiendo las unas con otras y que están mejorando el tratamiento. He consultado con diferentes hospitales y con diferentes empresas que trabajan con ellos, y la verdad es que es impresionante la cantidad de innovación que están haciendo. Cuando hablamos de reducir costes, no necesitamos un consejo que nos diga los diferentes tratamientos que necesitamos. Lo que tenemos que hacer es hacer que los planes de seguros, los hospitales, los médicos sean parte de este proceso y que hagan un trabajo excelente, como usted ha dicho. En cuanto a todo esto, la clínica de Cleveland y muchas otras del país lo están haciendo ya. Pero esto no pasa necesariamente porque el gobierno tome el control de la sanidad y les diga a los pacientes y a los doctores los tratamientos que tienen que llevar a cabo. No es como hay que hacerlo. El mercado privado siempre ha sido mejor en este sentido. En primer lugar, me gustaría decir que este consejo del que hablamos no puede adoptar decisiones sobre qué tratamientos se dan. Eso está especialmente prohibido en la ley. Pero volvamos a lo que decía el gobernador Romney. Bajo su plan, dice que podría cubrir a gente con enfermedades preexistentes. En realidad, no es eso lo que hace su plan, gobernador. Lo que hace su plan es duplicar lo que ya dice la ley. Si usted no tiene cobertura sanitaria durante 3 meses, puede seguir con una cobertura continua y la aseguradora no se lo puede negar si han sido 90 días. Pero eso ya está en la ley.
Y esto no ayuda a la gente con enfermedades persistentes. Hay una razón por la que el gobernador Romney creó el plan en Massachusetts para expandir el sector privado de seguros. Dijo que las aseguradoras tenían que aceptar a todo el mundo. También esto significa que habría más clientes. Cuando el gobernador Romney dice que lo sustituiría con algo, pero no puede detallar cómo sería, cómo se sustituiría en realidad, en realidad ve que no hay una mejor forma de tratar con las enfermedades preexistentes. Dice que va a acabar con las deducciones y con las lagunas para su plan fiscal. Así se va a pagar, pero seguimos sin saber los detalles. Dice que va a sustituir Dodd-Frank, la reforma de Wall Street, pero no sabemos en qué términos, no nos lo va a decir. Dice que va a cambiar el Obamacare y que no nos tenemos que preocupar porque las cosas buenas van a seguir ahí. Y creo que en algún punto los estadounidenses se tienen que preguntar, ¿el gobernador Romney no revela sus planes porque son demasiado buenos? ¿Porque las familias de clase media se van a beneficiar de gran manera? No, la razón es porque cuando reformamos Wall Street, cuando afrontamos el problema de las enfermedades preexistentes, son problemas difíciles y hay que elegir. Y lo que elegimos eran cosas que beneficiasen en último término a las familias de clase media. Vamos a pasar a... Tengo que decir que en mi experiencia como gobernador es que si intento imponer cualquier legislación, puedo hacerlo, por supuesto, pero cuando Ronald Reagan aceptó su cargo, dijo que iba a reducir los impuestos. Dijo lo mismo que está diciendo usted, básicamente. Mis principios también son los de reducir los impuestos para las familias con ingresos medios. Reducir también las deducciones. Se puede hacer de forma sencilla, con un número concreto, $25.000, por ejemplo, $50.000. A partir de ahí, las personas que ganan menos pueden tener menos impuestos. Se puede ir haciendo deducción a deducción. Hay alternativas para lograr el objetivo que tengo, que es el de reducir los impuestos y crear incentivos para el crecimiento. Y en cuanto a la sanidad, creo que conoce perfectamente mi plan en cuanto a las personas que tienen ya una condición previa, una condición médica. Por supuesto, también les ofrecemos cobertura. Y lo que hicimos en Massachusetts fue un modelo para la nación, estado a estado. Y esto es algo que ya he dicho, lo diré por tercera vez. El Estado lo que quiere hacer con su plan es repartir y controlar la sanidad para toda la nación. Y esto no sería lo más positivo para nuestra economía. Y esta es una forma perfecta para pasar al siguiente segmento, que sería el papel del gobierno. Veamos, el papel del gobierno, y usted, señor presidente, es el primero en responder a esta pregunta. ¿Creen ustedes, pero usted, señor presidente, es el primero que tiene los 2 minutos? ¿Creen que hay diferencias básicas entre ustedes en cuanto a cómo ven la misión del gobierno federal? Bien, sin duda creo que hay diferencias. El primer papel del gobierno federal es que el pueblo estadounidense esté a salvo. Es su función básica. Como comandante en jefe, esto es algo en lo que he trabajado, en lo que pienso cada día desde que estoy en el despacho oval. Asimismo, considero que el gobierno federal tiene la capacidad de ayudar a ampliar las oportunidades y crear más oportunidades y crear marcos en los que los estadounidenses puedan tener éxito. Que haya más libertad, el hecho de que la gente pueda crear una empresa, trabajar sobre una idea, adoptar sus propias decisiones. Pero tal y como creía Abraham Lincoln, hay cosas que hacemos mejor juntos. Por eso, en mitad de la Guerra Civil, Abraham Lincoln dijo que teníamos que crear Transcanal, la Academia de Ciencias.
teníamos que dar becas universitarias porque así se abrían oportunidades para todos los estadounidenses, porque si todos tienen oportunidades estaríamos mejor. No se trataba de restringir la libertad de la gente, al contrario, lo mejoraba. Lo que intento hacer como presidente es aplicar esos mismos principios. En lo que se refiere a educación, lo que he dicho es que hemos de reformar las escuelas que no funcionan. Hay un programa que se llama Race to the Top. Hay que dar dinero si se hacen reformas. Hay 46 estados en todo el país que están marcando diferencias, pero también hemos dicho que vamos a contratar a otros 100.000 profesores de matemáticas y ciencias para mantener el liderazgo tecnológico, gente con conocimientos y que pueda tener éxito. Los estados lo pueden hacer. Hemos visto cómo se han despedido a muchísimos profesores en los últimos años. El gobernador Romney no cree que necesitemos más profesores. Yo sí que lo creo, porque creo que ese es el tipo de inversión al que puede ayudar el gobierno federal, que puede que no lo haga todo, pero sí que puede marcar diferencias. Y así tendremos una mejor masa laboral y así crearemos empleos, porque las empresas podrán contratar gente mejor cualificada. Minutos, señor gobernador, en cuanto a su visión. En primer lugar, me encantan los colegios que sobresalen y los colegios en la zona de Massachusetts, tengo que decir que tienen perfectos profesores. Todos los estados tienen que tomar esa decisión. En cuanto al papel del gobierno, aquí tenemos detrás nuestra la Constitución y la Declaración de Independencia. El papel del gobierno, por tanto, es el de promover y proteger estos principios. En primer lugar, la vida y la libertad. Tenemos una responsabilidad de proteger la vida de las personas. Esto es la prioridad principal. Creo en el mantenimiento de la fuerza de nuestras fuerzas militares. En segundo lugar, tenemos que mantener nuestro compromiso de promover la tolerancia y la libertad en nuestro país. Tenemos que promover también la felicidad. Las personas deben buscar su propia felicidad. Esto significa que las personas que no pueden cuidarse cuenten con los cuidados de los demás. Somos todos hermanos y debemos cuidarnos los unos a los otros. Por ejemplo, las personas mayores, las personas discapacitadas. Tenemos que preocuparnos por todos ellos. Tenemos que buscar la innovación. Son los pilares de este país para mantener el bienestar y la felicidad de nuestros ciudadanos. Pero también creo en darle la posibilidad a las personas de llevar a cabo sus sueños. Y por ello creo en las libertades personales. Lo que quiero hacer es tomar un enfoque desde el punto de vista del gobierno que permita a las personas realizar sus sueños. Está claro que el gobierno hasta ahora no ha sido capaz de hacerlo, porque tenemos muchas pruebas, las pérdidas de puestos de empleo, la mayor pobreza que tenemos. También tenemos pruebas en las personas que se gradúan de la universidad y que no pueden encontrar un trabajo. Vamos a ir en detalle en cuanto al enfoque que tienen sobre el papel del gobierno. Por ejemplo, en educación, ¿el gobierno tiene responsabilidad para mejorar la calidad de la educación pública en Estados Unidos? La principal responsabilidad en cuanto a educación es trabajar a nivel local, pero el gobierno federal también tiene un papel importante. Estoy de acuerdo con el presidente en que debemos ayudar a las escuelas a que sean excelentes. Podemos ayudar a las escuelas a que hagan una mejor tarea. Quiero que los niños que obtienen ayudas del gobierno federal, ya sean niños con menores recursos económicos o niños con alguna dificultad, quiero que se aprovechen al máximo de estas inversiones. Quiero hacer un seguimiento también de esos niños, de sus padres, para poder comprender cómo se gastan esos fondos. ¿Cómo ve usted la responsabilidad del gobierno federal para mejorar el nivel de la educación pública en este país? Bien, tal y
como he dicho, creo que tiene un papel muy importante que desempeñar. Con el programa Race to the Top hemos trabajado con gobernadores demócratas y republicanos para hacer reformas importantes que ya están teniendo efecto. ¿Cree que tiene alguna diferencia? ¿Que hay alguna diferencia entre sus opiniones y las del gobernador Romney en cuanto a educación? Aquí es donde los presupuestos importan, porque los presupuestos reflejan lo que se elige. El gobernador Romney indica que quiere reducir los impuestos y potencialmente beneficiar a gente como yo y como él, y para pagarlo tendremos que iniciar recortes significativos en el apoyo federal para la educación, y esto marca diferencias. Esto es lo que presentó el congresista Ryan en el presupuesto. Refleja muchos de los principios de los que está hablando el gobernador Romney. No estaba muy detallado, parece que sigue siendo una tendencia, pero lo que vemos es que si se extrapola del dinero del que estamos hablando, estaríamos recortando un 20% del presupuesto para educación. En lo que se refiere a las universidades comunitarias, lo hemos dicho por todo el país. Podemos entrenar, formar a la gente para los empleos que hay ahora. Creo que podemos estar de acuerdo. Tenemos que acercar a las empresas para que trabajen con este tipo de universidades. Permítanme terminar y ahora... Se están asociando y están diseñando programas de formación, y la gente que está ahí sabe que cuando acaben habrá un trabajo para ellos. Eso marca diferencia, pero para eso hace falta el apoyo del gobierno federal. Y un último ejemplo. En lo que se refiere a que la universidad sea asequible, una cosa que he hecho como presidente es que hemos enviado 60.000 millones de dólares a los préstamos, a los bancos como intermediarios para hacer los créditos. Lo que hacían en definitiva era sacar millones del sistema. Vamos a acabar con los intermediarios y como consecuencia vamos a poder dar millones de dólares más de ayuda a los estudiantes, manteniendo los tipos de interés a unos tipos muy bajos para los créditos estudiantiles, y creo que es un ejemplo de cómo nuestras prioridades pueden marcar la diferencia. Yo creo que el gobernador Romney le importa a la educación, pero cuando le dice a un estudiante que tiene que pedirle dinero prestado a sus padres para ir a la universidad, creo que esto indica hasta qué punto no está tan centrado en el hecho de que la gente que, por ejemplo, viene aquí a la Universidad de Denver no tiene esa opción. Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo tiene esa oportunidad, que pueden cruzar esta puerta. Es importante no solo para nuestros hijos, sino para que nuestra economía crezca a medio plazo. Estamos quedando sin tiempo. Sí, por favor. Señor presidente, por supuesto, como presidente tiene usted un avión y una casa, pero no es usted el dueño de los pensamientos y de las opiniones. Yo no quiero recortar las inversiones en educación. Quiero continuar con el crecimiento en este área. Pero usted ha dicho algo que es cierto. Por supuesto, allá donde ponemos el dinero, nos da una indicación de lo que pensamos. Usted quiere poner 19.000 millones de dólares, 90.000 millones de dólares, que puede ayudar a contratar a 2 millones de profesores. Y muchas empresas, mientras tanto, están teniendo que cerrar, y muchas de las empresas pertenecen, de hecho, a las personas que han asistido a sus campañas. Estamos hablando aquí del papel del gobierno, y el papel no es ser la persona que decida quién gana y quién pierde, quién recibe ayudas y quién no. Por ejemplo, el sistema sanitario que ha existido en este país, que ha existido durante mucho tiempo y con mucho éxito, no podemos cambiarlo por parte del gobierno. Tiene que venir del sector privado. Lo mismo podemos aplicar a la educación, para que las personas puedan elegir a qué colegios llevan a sus hijos y llevarles a los mejores que consideren. No quiero hacer daño a la educación, quiero hacerla más eficaz y más eficiente. Y, por cierto, tengo experiencias personales, las conozco. Massachusetts ha sido el estado número 1 de todo el país en este área. Es porque me preocupa la educación de todos nuestros niños. Un segundo, perdón. Tenemos solo 3 minutos.
No voy a cortarles, no voy a decirles que sus respuestas han sido muy largas. Lo han hecho muy bien. Pero el papel del gobierno y la gobernanza nos hemos perdido porque nos hemos quedado sin ese último segmento. Así que solo nos quedan 3 minutos para acabar con sus intervenciones finales. La última pregunta, y recuerden, tenemos 3 minutos en total. Y la pregunta es la siguiente. Muchas de las funciones legislativas del gobierno federal están paralizadas por esa parálisis federal. Y si llegaran a la presidencia, ¿qué harían? Jim, he tenido una experiencia importante. Fui elegido en un estado en el que había un peso del 87% de demócratas y tuve que hablar y negociar mucho para poder hacer las acciones que quería hacer. Fuimos capaces. ¿Y qué haría como presidente? Como presidente, me sentaría desde el primer día. Incluso antes de ser elegido, me sentaré con los líderes demócratas, igual que con los republicanos, como ya hacemos todos los lunes, por ejemplo, en mi estado, para hablar de lo que podemos hacer, de cómo podemos mejorar la vida de las personas. Trabajaré desde la colaboración, porque hay siempre un elemento común para todos los estadounidenses. Hay muchos problemas que todos los estadounidenses están haciendo frente. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Oriente Medio. Hay cosas que están ocurriendo en el mundo que son una preocupación para todos, para los demócratas y republicanos. Ambos aman este país. Necesitamos liderazgo desde Washington para que las personas trabajen de forma conjunta y que no se preocupen de si son demócratas o republicanos. Señor presidente. En primer lugar, el gobernador Romney va a tener un primer día muy difícil porque parece que va a revocar el Obamacare, que parece que no es muy popular para él. Pero mire, mi filosofía ha sido, yo voy a coger ideas de cualquiera, demócratas o republicanos, siempre que vayan a favor de la causa que la clase media sea más fuerte. Así es como hemos reducido los impuestos para las pymes y la clase media. Hemos reducido el déficit en $1 billón. Así es como hemos firmado 3 acuerdos comerciales que nos han permitido doblar nuestras exportaciones y tener más productos de Estados Unidos en todo el mundo. Así es como hemos acabado con el Don't Ask, Don't Tell. Hemos acabado la guerra en Irak, tal y como prometí, y estamos acabando con la guerra en Afganistán. Hemos acabado con los líderes de Al-Qaeda y con Bin Laden. Hemos progresado, incluso aunque la Cámara de Representantes esté bajo el control republicano. Pero en último término, parte de ser un líder es hacer exactamente lo que pretendes hacer, no solo decir, me voy a sentar. No, hay que tener un plan. En segundo lugar, lo importante es que a veces va a haber que decir que no a gente de tu propio partido y del otro partido. Hemos tenido grandes debates entre los republicanos y yo mismo cuando se trataba, por ejemplo, de Wall Street. Sin duda, porque era un debate que había que tener. Hemos debatido sobre si los estadounidenses necesitaban tener más seguridad con su cobertura sanitaria. Ellos decían que no, nosotros que sí. Parte de ese liderazgo, de ese gobierno, trata sobre decir sobre aquello en lo que estás a favor, pero también sobre decir no en ocasiones. Por eso le digo, gobernador Romney, en lo que se refiere a su propio partido durante esta campaña, él no ha mostrado ese deseo de decir que no a algunas de las facciones más extremas de su partido. Ahora las intervenciones finales. Se ha lanzado la moneda, Romney ha ganado y va a empezar Obama, por favor. Bien, Jim, en primer lugar quiero darle las gracias. También quiero dar las gracias al gobernador Romney, porque creo que ha sido un gran debate. Se lo agradezco mucho. Quiero dar las gracias también a la Universidad de Denver. Hace 4 años estábamos pasando por una crisis muy importante. Y aún así, mi fe y confianza en el futuro de Estados Unidos no ha disminuido. La razón es por sus ciudadanos. Por ejemplo, la mujer a la que vi en Carolina del Norte, que con 55 años quería volver a la universidad para inspirar a su hija. Por una empresa de Minnesota
que quería bajar los sueldos a sus ejecutivos para no hacer despidos de los trabajadores. Trabajadores que he conocido en Toledo o en Detroit, que se enorgullecen de crear los mejores coches del mundo, no solo por las nóminas que cobran, sino porque también les da ese sentido de orgullo, que están ayudando a construir Estados Unidos. La pregunta es cómo vamos a construir sobre eso. Y sé cómo hacerlo. Lo que estamos proponiendo para los próximos 4 años para mejorar la educación o para desarrollar la energía de Estados Unidos o garantizar que acabamos con las lagunas fiscales para las empresas que llevan el empleo afuera de nuestro país, para dar incentivos fiscales a las empresas que crean empleo aquí en nuestro país, para poder invertir todo esto en nuestro futuro. Todo esto, en definitiva, está diseñado para que los ciudadanos estadounidenses, su genio, su determinación, se canalice y tengan la oportunidad de tener éxito, para que todo el mundo tenga una oportunidad y para que todo el mundo juegue bajo las mismas reglas. Miren, hace 4 años dije que no era alguien perfecto y que no iba a ser un presidente perfecto. Creo que el gobernador Romney dirá que es una promesa que he mantenido, pero sin duda les aseguro que he luchado cada día en nombre del pueblo norteamericano, de la clase media, por aquellos que lo están pasando mal. He mantenido esa promesa. Y si votan por mí, les prometo que seguiré luchando igual en esta segunda legislatura. Señor Romney, tiene 2 minutos. Gracias, Jim. Gracias, señor presidente. Gracias a todas las personas que nos están viendo esta noche. Son unas elecciones importantes y me preocupa mucho este país. Sé que ha sido un tiempo muy duro durante los últimos 4 años. Sé que esto es mucho más que una pelea entre 2 personas o entre 2 partidos. Se trata de elegir el país que queremos para los próximos 4 años. Hemos hablado sobre diferentes temas y en este mes tendremos otros 2 debates más y hablaremos de más cosas. Por supuesto, tenemos 2 tendencias distintas. Lo que hemos dicho da una indicación de lo que queremos hacer cada uno de nosotros, pero también pueden descubrir otras muchas más cosas en lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Creo que si seguimos por esta vía vamos a tener una tasa de paro crónica. Si soy presidente, voy a ayudar a crear 12 millones de puestos de empleo. Si el presidente Obama sale reelegido, tendremos Obamacare durante los próximos años. Creo que muchas personas van a perder su derecho a una sanidad. Las familias perderán también poder adquisitivo. Si yo soy elegido presidente, no tendremos más Obamacare. Nos centraremos en que las personas tengan una cobertura médica. Si el presidente vuelve a salir elegido, vamos a ver un recorte de 716.000 millones de dólares en la sanidad. Si yo soy elegido, eso no ocurrirá y voy a revertir esos 716.000 millones de dólares en el sistema sanitario. Y por lo tanto, por último, el ejército, yo no voy a recortar nuestro compromiso con nuestras Fuerzas Armadas. Voy a hacer que nuestras Fuerzas Armadas sigan siendo fuertes. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, señor presidente. El siguiente debate será el debate vicepresidencial en octubre y será en Kentucky. Yo soy Jim Lehrer. Muchas gracias y buenas noches.